Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Desde la antigüedad se ha celebrado a las madres. Los egipcios, por ejemplo, alababan a su diosa madre Osiris, a quien le obsequiaban flores y frutos. En Grecia, por su parte, se celebraba a la diosa Rea, quien era la madre de los dioses del Olimpo. Mientras que, en Roma, se hacía lo propio con la diosa madre Cibeles. Sí, estas celebraciones estaban ligadas desde luego a la fertilidad. Celebrar a las madres en su día no es entonces algo nuevo que digamos. Sin embargo, nuestro actual Día de las Madres nació con otras intenciones. Importado desde los Estados Unidos de América, donde por cierto lo inició una mujer soltera llamada Anna Jarvis, el primer Día de las Madres mexicano se realizó hace justamente 100 años, en 1922. Fue Rafael Alducin, entonces director del diario Excelsior de la Ciudad de México, quien promovió a través de su medio la conmemoración del primer Día de las Madres. Lejos de ser una decisión espontánea, aquella primera celebración se enmarcó en medio de una batalla que las mujeres del estado mexicano de Yucatán liberaban a favor de su derecho al control natal. A través del folleto La Brújula del Hogar, las yucatecas se orientaban sobre cómo evitar embarazos no deseados, tras lo cual fueron señaladas por grupos conservadores locales como inmorales. El gobierno mexicano, a través del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos, apoyó la causa del diario Excelsior como una respuesta para silenciar las ideas liberales que, de acuerdo a ellos, laceraban los corazones de los mexicanos. El Día de la Madre nace entonces en 1922 como un homenaje a las madres abnegadas, a quienes debemos honrar por su sacrificio, agradecer y venerar su ternura y mantener esclavizadas en las labores domésticas que son propias de su condición como mujer. Más allá de celebrar de manera vacía, bien haríamos en usar la fecha para reflexionar a partir de las experiencias de las propias madres, lo que es para ellas la misma maternidad. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un podcast más. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto saludarles sé que soy un cassette repetido, pero de verdad todos y cada uno de mis invitados me da mucho gusto recibirles. Y en este caso me da mucho gusto porque además también es una amiga que conozco desde hace mucho tiempo, es una amiga que admiro, con la que me ha tocado trabajar también en distintos proyectos. Y bueno, ella es nada más y nada menos que Laura Ramírez Delgado, mejor conocida como Lala. Laura es emprendedora en industrias creativas, especializada en marketing digital desde hace 13 años. Fundó Foncrea Comunicación Creativa. Desde hace más de una década es profesora universitaria. Da clases de emprendimiento en el Tecnológico de Monterrey. Tiene un MBA por EGADE Business School y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el mismo Tecnológico de Monterrey. También es madrastra y mamá y es, pues bueno, desde luego una mamá emprendedora. Mi querida Lala, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Kike, qué gusto saludarte. La verdad que muy contenta de estar contigo en tu podcast. Gracias por invitarme y pues qué padre que tienes este espacio. Pues muchas gracias a ti por aceptar. Además, este podcast se enmarca en el eje de educación y se enmarca también, este episodio sale el 9 de mayo, estoy ahí siempre confundido con las fechas porque estamos adelantando varios episodios, así que bueno, se enmarca nada más y nada menos que en la semana del Día de la Madre, así que doble felicitación, querida Lala. Muchas gracias, es la segunda vez que me toca festejar el 10 de mayo. Aunque es interesante porque el 10 de mayo del 2020 ya estaba embarazada, pero no sabía, me enteré el 15, entonces bueno, en realidad sería mi tercer 10 de mayo. Ahí vamos justamente a platicar de ello. Y justamente como ya lo saben mis escuchas, que son ahora tus escuchas también, y adelante platicaremos más también para que te sigan escuchando, pues este episodio se llama Mamá Emprendedora. Y me gustaría justamente empezar por ahí, mi querida Lala. Sé que hay mucho de lo cual hablar. ¿Qué es ese chispazo del emprendedor? Que no es un chispazo sencillo, no es un chispazo fácil. Es una carrera de resistencia, ¿no? Y más en este país, en México. Así que cuéntame, ¿cuándo se te ocurrió decir yo quiero emprender? Uy, Kike, fue hace muchísimo tiempo, ya ni quiero recordarlo. Fue real, en cuanto a la cantidad de tiempo que ha pasado, fue por ahí de 2008, 2009, más o menos.
Y te platico, yo estaba recién egresada de la universidad. Yo había salido en diciembre de 2007 y tenía un par de años trabajando en diferentes cosas. Nunca duré en un trabajo, siempre me quedé como 6 meses, lo más que me quedé fue un año. Entonces ya había trabajado en lugares padrísimos, como en Grupo Expansión, trabajé para Chilango, ya había trabajado en Grupo Asir, en la parte de noticias, ya había trabajado para este entonces en Casas Geo, en comunicación interna, en Grupo Posadas, en cosas de capacitación y comunicación interna, y estaba trabajando para el periódico Reforma. Yo era reportera de espectáculos, había sido ya de sociales, pero pues me habían pasado espectáculos y yo estaba feliz, era el trabajo de mis sueños, porque tenía la fuente de cine y teatro, entonces yo estaba emocionadísima, cubrí unas cosas increíbles, pero como funciona ese periódico, no sé si todos funcionan así, pero en particular ese funciona como un pool. Entonces lo mismo me tocaba cubrir mi fuente que irme a reality shows, ¿no? Me tocó cubrir la academia y una cosa que se llamaba Me quiero enamorar de esa época. Y también me tocaba cubrir paparazzis, me tocaba hacer ese tipo de cobertura. Entonces yo venía de mucho trabajo muy intenso, acababa de pasar la cobertura de cuando Alejandra Guzmán se inyectó cemento en los glúteos y casi se muere, que había sido una semana de estar durmiendo en el hospital donde ella estaba, pero en la calle, claro. Y hubo un día que era 11 de diciembre, me acuerdo perfecto, y me habían mandado así, tenía yo eventos desde las 8 de la mañana y tenía un evento a las 11 de la noche y a las 11 me mandaron a la basílica porque habían adelantado las mañanitas de la Virgen. Ajá. Entonces, y aparte de gritos, con unos tratos espantosos. Entonces me acuerdo que hablé con mi familia, mi papá me dijo, es que por favor renuncia, por favor ya no sigas trabajando en eso, porque además yo descansaba solo los martes, era un trabajo muy difícil. La verdad que yo no tuve la vocación, esa es la verdad, ¿no? Porque creo que a quien le gusta no le importan esas cosas, bueno, a mí me terminó por importar. Ujú. Y pues renuncié al otro día, entregué mis notas y vámonos, ¿no? Entonces, ya unos meses antes había estado yo en pláticas con quien era mi mejor amigo desde la secundaria, que para que pusiéramos una agencia de publicidad juntos, ¿no? Y, por ejemplo, él tenía todo el know-how de porque era es ingeniero industrial, entonces él dijo, yo administro y vamos a hacerlo con una prima mía que es diseñadora y pues yo con toda la parte de comunicación. Entonces, después de la renuncia fue ya, o sea, creo que ya tengo evidencia suficiente de saber que algo traigo con las chambas, que no duro, que me voy, que renuncio de todas y pues quiero probar mi suerte. Y me enamoré de Quique. O sea, yo creo que para el tercer mes, esto fue en diciembre, ¿no? Para marzo, yo ya estaba como con un ritmo muy contenta, ya estaba muy comprometida con lo que estaba haciendo y me di cuenta de una cosa maravillosa de emprender, que es que manejas tus tiempos como tú quieres. Claro, venía de una cosa traumática, ¿no? A lo mejor si hubiera trabajado en algo menos traumático hubiera sido distinto, pero esta posibilidad de decir, bueno, a lo mejor hoy me desvelo, pero mañana no trabajo, Ujú. y más como flex time, o que hoy conocemos más por la pandemia, pero que hace 10, 12 años pues no estaba tan presente, para mí fue verdaderamente conquistador. Eso me atrapó. Entonces a veces me iba a desayunar con mi papá, pero a veces tenía que trabajar desde las 7 y entonces estaba en esta suerte de cosas. Y la verdad es que también me gustó mucho esta parte de que aunque arrancamos con nada, o sea, nosotros no tuvimos inversión, no tuvimos capital, empezamos con 3,000 pesos. La verdad es que el saber que el producto de lo que trabajábamos era para nosotros, ¿sabes? O sea, como nuestra primera chamba fueron unos flyers, me acuerdo. Entonces los diseñamos, los hicimos, los imprimimos y lo que sea que haya quedado eso, que por supuesto no fue mucho, pero era nuestro, ¿sabes? No Ujú. tenía que pasar como por nadie más, también fue maravilloso. Sí. La verdad que nos gustó mucho. Oye, Lala, una pregunta que te hago y que también a mí me pasa y a mí también me toca, pues sí, hacer cosas por mi cuenta. ¿Te consideras organizada? ¿Y cómo lograste, y si no, pues hacer eso? Porque finalmente, como dices, para lograr esa, pues, organización, esos tiempos y demás, pues hay que aplicar mucho eso y a uno le sigue costando trabajo, ¿no? Y me incluyo, ¿no? De repente, chin, ya me agarró el tiempo de esto. ¿Cómo venciste eso? ¿Cómo lo fuiste trabajando? Fíjate que yo creo que al principio no había sido consciente de que era organizada. Yo como que tenía Ujú. esta creencia de por ser creativa y por estudiar comunicación y por dedicarme a estas cosas, que yo tenía que hacer un desmadre, ¿no? Esa era mi creencia. Pero me acuerdo mucho que en la universidad un día un profesor me dijo, es que tú eres muy organizada y yo me sentí ofendidísima, así ofendidísima. Pero sí es verdad, yo llevaba mis apuntes con una lógica, con categorías por colores, siempre fui la morra de los plumones y sí, tenía razón. Entonces yo creo que la única manera en la que yo
he podido subsistir tantos años como emprendedora y con otras facetas, porque desde que emprendí empecé a ser profesora universitaria también, es porque me supe organizar muy bien. Entonces yo creo que sí, y yo creo que hoy tengo claro que muchísimo más experiencia en organización, y yo creo que ese es uno de mis diferenciadores. He sabido cómo mezclar todas las cosas para poder salir con entregas, salir con estas chambas. A veces también tengo proyectos freelance fuera de mi emprendimiento y pues lograrlo todo, ¿no? Entonces, sí creo que es una herramienta y un skill que tienes que saber y dominar para poder emprender. Porque si no, o sea, es algo que te va a obligar el emprendimiento a desarrollar, porque si no, al principio es un caos, ¿no? Como Sí. no tienes un horario fijo, como quizás muchos no tienen una oficina, que no fue mi caso, yo desde el primer día tuve una oficina, un coworking, que en ese entonces ni siquiera se llamaban así, se llamaban oficinas virtuales, pero yo lo hacía porque al principio a mí me costaba mucho trabajo trabajar en mi casa. Entonces Ujú. necesitaba como estar en otro lugar y entender este rol de trabajo, ¿no? Entonces creo que sí es muy, muy importante para emprender, ser organizado. Sí, bueno, sí, justamente te lo lancé porque pues también a uno le pasa y yo lo menciono porque me incluyo y también justamente, mira, coincido con lo mismo que tú, o sea, como que mi percepción era que no era muy organizado, pero de repente cuando uno va en el camino se va encontrando con ese skill que sí termina siendo predominante. Lala, ahorita vamos justamente a ese tema que es el espacio de trabajo, que también es importante, pero pues emprender no es sencillo y los voy a remitir a otro episodio que grabé, se llama El viaje de la emprendedora con Gretel Flores. En ese episodio, pues hice un símil del viaje del héroe en esta estructura narrativa con el emprendedor. Cuéntame un poquito de tu propio viaje del héroe, cómo te fuiste encontrando con estos obstáculos, pues estas cosas pensando en esa estructura narrativa, querida Lala, que además también te gusta la literatura. Sí, sí, además. Yo creo que yo tuve dos viajes del héroe en mi historia como emprendedora. En esta etapa temprana, cuando era muy joven y tenía 25 años, yo creo que el primer momento crítico, la primera tensión ahí viene cuando me doy cuenta que no tengo dinero, ¿no? Porque al final, pues ya llevaba un par de años godineando, ¿no? Entonces, en el segundo que yo le dije a mi familia, yo vivía con mis papás y les dije, voy a emprender. Bueno, no les dije así. En ese entonces el emprendimiento ni estaba de moda ni se sabía esa palabra, ¿no? Voy a poner mi empresa. Lo primero que mi mamá me dijo, que mi mamá es una mujer emprendedora de muchos años, fue de, en este instante se te acabó el dinero. Me cortaron todo fondeo. Y un poco después, años después, lo platiqué con ella y lo que me dijo es que era un estilo de vida muy difícil donde tenías que organizar tus ingresos porque no siempre ingresaba dinero como en modo iguala, ¿no? A veces llevaba un proyecto grande, llegaba una cantidad grande, a veces no iba a llegar nada y que yo era muy joven y muy inmadura, entonces que lo que ella quiso con esa acción fue que yo lo viviera, que por supuesto no quería dejar morir de hambre, ¿no? Pero que no quería que yo me confiara a que mis papás me iban a dar dinero, que quería que conociera esa vida y que si sí me iba a gustar, no iba a ser un obstáculo. Entonces, esa es como yo creo que mi momento donde detona el viaje, ¿no? En de, o no, hay que pagar la gasolina, hay que pagar el celular, hay que pagar la renta de este lugar que había, que era muy, muy barata, pero igual había que pagarla. Entonces, en primera chamba que llegó, pues cobramos un anticipo y con ese anticipo producimos, pero pues después estábamos todos endeudados. Creo que ahí fue donde detona, ¿no? Y tuve que resolverlo, pues, de alguna manera, que en mi caso esa manera fue ponerme a dar clases. Entré a dar clases a una universidad chiquita allá por Nativitas y con eso pues me empecé medio a nivelar, ¿no? Entonces, en ese trayecto entre emprender y descubrir tuve otros obstáculos. Otro de ellos fue que yo era muy joven y era mujer. Y te estoy hablando de hace 10, 12 años. Entonces, no me tomaban con seriedad. Querían que yo tomara las minutas de las juntas. Cuando pues yo llevaba todas las estrategias y todas las cosas, me tuve que enfrentar a mucha discriminación, a mucho machismo. Recuerdo muy bien que en mis primeros años haciendo esto me tocó estar en un consejo de administración con el director general de una importante aseguradora en México. Y el cuate estaba viendo el celular, contestando un correo, como con un desplante de no te va a prestar atención. Y sí recuerdo que tuve que decir, bueno, cuando el señor termine, podemos iniciar esta junta y tener que atraer la atención y tener que demostrar autoridad, aunque era muy joven, porque yo me empecé a desenvolver en una industria financiera que es una industria muy cerrada, muy masculina, muy ortodoxa. Creo que eso fue otro de los obstáculos que me tocó vivir súper, súper joven.
Entonces, creo que en este primer viaje del héroe, pues lo logro, voy encontrando con estas herramientas de organización cómo ir triunfando y esta agencia logró escalar, porque este emprendimiento fue una agencia de publicidad, Ujú. logró escalar de que éramos este cuate y yo a cambiar, a tener una oficina en una casa, a tener 17 personas trabajando, a tener una facturación durante el tiempo de vida que tuvo de casi 15 millones de pesos. Ujú. Entonces, ahí va todo bien, pero como buen viaje del héroe, pues regresamos otra vez a la normalidad de que romper el status quo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando estábamos en esa etapa, yo tuve muchos problemas con mi socio, muchos problemas personales, familiares, porque nuestras dos familias eran amigas, hubo un montón de cosas. Yo creo que ya estoy en un momento de la vida en el que ya hablar mal de alguien no funciona, pero creo que tomó decisiones muy equivocadas y comprometió el proyecto y quebramos, ¿no? Ujú. Quebramos y quedamos con una deuda de 3 millones de pesos ante el SAT. Ujú. Ese fue mi segundo detonador de viaje del héroe, ¿no? El saber que ya había llegado un ciclo esta primera parte y que todo lo que había hecho se iba a perder y que todo lo que se había logrado ya no iba a estar. Y pues yo recuerdo muy bien que en ese entonces el detonador fue que aparte nos damos unas peleadas horribles, o sea, la relación se fracturó, por supuesto, hoy no nos hablamos, ¿no? Ujú. Entonces, recuerdo perfecto que hubo un momento en el que yo le dije, ¿sabes qué? Si nos separamos y tiramos la empresa a la basura, tampoco pasa nada, ¿eh? Yo voy a seguir mi camino y lo voy a seguir haciendo y tú haz lo que tú quieras. Y ahí fue cuando detoné el segundo, porque en efecto la empresa quebró, tuvimos que tener abogados, fiscalistas, unas cosas espantosas a las que yo no me había enfrentado, nos iban a congelar las cuentas, tuvimos que abrir otra razón social en el Inter para poder pasar la operación para allá. Había 17 personas dependiendo de nosotros y al final me quedé yo sola. Este, Creo que ese fue otro momento, ¿no? De bueno, ahora voy a continuar mi camino yo y voy a hacer las cosas diferentes, aunque pues no sabía administrar y eso es un tema que me llevó a tomar una decisión de vida que lo cambió todo, que fue pues tengo que aprender, entonces me hice una maestría en administración de empresas, un MBA, que padecí cada segundo que estuve en ese lugar, pero pues empecé a buscar otra vez en este viaje del héroe, ¿no? Las herramientas, hay que aprender a administrar porque ahora estoy sola, él administraba, por supuesto, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahora me tocaba a mí buscar aliados que me pudieran apoyar porque él se quedó pues con los clientes que él tenía. Sí, yo también me quedé con los míos, pero ya no me quedé con el 100%. Claro. A los empleados tuvimos que hacer una contracción, quedaron 5 empleados de 17 y a todos hubo que liquidarlos y eso fue lana. Y a los que quedaron, recuerdo que les hicimos cada uno de nosotros una oferta y tómala, que todos se quedan conmigo, no con él. Entonces me Ujú. quedé con toda la operación y el costo, pero no con todo el ingreso. Ujú. En ese entonces, pues adiós oficina. En casa de mis papás me prestaron el que era mi cuarto y ahí, desde ahí empezamos a operar, ¿no? Desde ahí estábamos, esa era la oficina de la agencia. Esto fue en 2016. Entonces, pues me tocó volver a empezar desde cero. Y bueno, afortunadamente ya tenía otras herramientas, ¿no? También seguía dando clases, ya en otra universidad, ya estaba en la UNAM, tenía un ingreso un poco más estable. Y pues nada, administrarlo desde otra óptica y desde otros ojos y entender que, bueno, también en el emprendimiento no sirve de nada que tengas buenas ideas si no las sabes sostener en el plazo, ¿no? Si no sabes administrarte. Y pues nada, en eso sigo, ¿no? Como que creo que este viaje del héroe cierra y vuelve a abrir pues cuando me embarazo, ¿no? Y digo, oh no, porque yo le dedicaba 24/7 a mi negocio. Entonces, emprender es algo que al principio en etapas tempranas te demanda mucho tiempo y te demanda mucha presencia y te demanda mucha energía. Entonces, ya en 2020, ya en la pandemia, cuando me entero que estoy embarazada, que por supuesto no lo planeé, pues fue otro momento de volver a aventarse ese viaje, ¿no? Y ahorita creo que estoy apenas agarrando la onda, apenas empezando a sobrevivir a estos otros obstáculos y a esta nueva forma de vivir. Pero vaya, creo que también en el emprendimiento va a ser, en todos, de todas las personas, es un constante darle reset al viaje del héroe, ¿no? Constantemente van a pasar cosas, porque el emprendimiento tiene que ir amarrado a tu plan de vida, a lo que tú quieres en la vida. Ese es como el secreto, en mi opinión. Y tu vida Ujú. va a cambiar porque eres un humano que crece y que tiene diferentes intereses, diferentes cosas. Y conforme tu vida cambie, pues el emprendimiento se va a tener que ajustar y cada uno de esos ajustes termina por ser otro viaje del héroe al que te avientas y por eso creo que es una carrera que es nada aburrida. Sí. El sentido de vida, mencionas
frase, ese concepto, que ya también dedicaré, es algo que me ha platicado por acá mucho mi prometida, le mando un beso grandote a Lupis, y sí es un tema que, pues sí, creo que ese debería ser de hecho como el inicio y la base de muchas cosas. Antes de entrarle un poco justamente a tu parte como mamá, Lala, mencionas algo que es parte, y ya lo has estado hablando en todo esto que nos mencionabas, pero pues el fracaso, el caer, termina siendo parte también del emprender, como en la vida misma, ¿no? O sea, ya lo decías tú también dedicaré otro episodio más en específico al asunto del viaje del héroe, porque resulta muy interesante, porque es circular exactamente, no es lineal, ¿no? Pero cuéntame un poquito sobre eso, cómo a nivel personal, cómo, porque yo te considero una mujer muy fuerte, te admiro mucho por eso. Eh, ¿Cómo sobrellevar el fracaso? ¿Cómo lo sobrellevaste tú? Pues mira, primero que nada, como le digo a mis alumnitos de emprendimiento, el emprendedor es una persona que tiene que acostumbrarse a fracasar diario. Si no te acostumbras a fracasar todo el tiempo, no vas a sobrevivir en esta carrera de vida porque, híjole, el fracasar te va a ayudar mucho. Fracasar rápido y fracasar fuerte creo que es lo mejor que le puede pasar a un emprendedor. ¿Por qué? Porque vas a aprender. ¿No? Entonces, de cada error, de cada fracaso, de cada caída hay un aprendizaje y ese aprendizaje va a hacer que hagas las cosas mejor y que no te vuelva a pasar idealmente, ¿no? Entonces, al principio, cuando yo era muy joven, cuando perdí una cuenta, cuando un cliente me decía, no quiero trabajar con ustedes, cuando me pasaban estas cosas, me pegaban mucho a nivel personal y sentía que la fracasada era yo, ¿no? Como yo, persona, yo, Lala, lo estoy haciendo mal y yo soy una fracasada y nunca voy a ser exitosa y nunca voy a triunfar y me daba unas arrastradas de drama impresionantes, pero creo que un poco la madurez de ir creciendo y también, bueno, en mi caso que yo tuve que desde hace muchos años acercarme a apoyo profesional de terapia, me ha ido apoyando en darme cuenta que no, que eran oportunidades y que toda crisis es una forma de hacer algo diferente y distinto y nuevo. Yo creo que mi fracaso más grande es esta ruptura con mi socio y esta quiebra de esta empresa, ¿no? Porque al final, primero fue como todo el mundo nos dijo que no lo íbamos a lograr, todo el mundo se burló de nosotros, todo el mundo dijo que íbamos a fracasar y eventualmente pasó, o sea, es como, y eventualmente les tuvimos que dar la razón. Entonces eso a mí me dolía como a muchísimos niveles, ¿no? Me pegaba en lo emocional, me pegaba en el ego, me pegaba también en la parte profesional, en todas las cosas. Pero creo que ese fracaso tan fuerte lo tengo que agradecer infinitamente porque es el que me hizo salir de mi zona de confort, ponerme a estudiar una maestría en administración de empresas que me dio la posibilidad de cambiar y de hacerle un giro a mi carrera. Me hizo replantarme que yo me dedicaba a publicidad y ni me gusta la publicidad. O sea que yo no sé por qué me acabé dedicando, pude haber emprendido en cualquier otra cosa, pero que no me encantaba lo que hacíamos. Me hizo descubrir muchas malas prácticas que había estado teniendo yo, o sea, porque independientemente de las razones por las que la empresa tronó, creo que es importante hablar de mi participación en ello y yo la tuve muy fácil, yo le dije, tú administra, ¿no? Yo me dedico a la operación y qué cómoda, ¿no? Al final de cuentas yo también tenía ahí una responsabilidad, una corresponsabilidad importante que la verdad nunca quise asumir en su tiempo, ¿no? Nunca quise entender en su tiempo. Entonces, este fracaso yo lo agradezco y hoy tengo una actitud muchísimo más resiliente y abierta hacia, hacia fracasar, ¿no? Como que hoy sí me da una esperanza diferente, decir, bueno, esto va a pasar, ¿qué aprendimos? ¿Qué podríamos hacer mejor? ¿Qué podríamos hacer diferente? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir? Porque lo único que tenemos constante es que vamos a fracasar una y otra y otra y otra vez en mayor magnitud, en menor magnitud. Todo va a depender pues de cómo lo podamos manejar y de cómo podamos acercarnos a este fracaso sin tenerle miedo. Creo que eso es lo que he aprendido. Sí. Otros harían lo parafrasearían así lo único constante es el cambio, ¿no? Y finalmente es eso, ¿no? O sea, el fracaso es un cambio, una crisis. Es un tema muy, muy interesante. Lala, antes de pasar a la parte de la maternidad, no quisiera dejar de fuera un poco el cruce con la docencia, tu misión como docente. Eso también, ¿cómo te ayudó y te aportó a esto que estás haciendo como mamá emprendedora? Bueno, pues como te platiqué yo emprendí en 2008, creo, ya no me acuerdo si fue 2008 o 2009. Bueno, a los 3 meses yo estaba dando clases, como te platiqué, pues no tenía dinero.
Ujú. Y ya había tenido la experiencia de dar clases, claro que en una primaria de servicio social, ¿no? Y me había encantado, así. Era yo la más feliz dando mis clasecitas con los niños. Entonces dije, lo voy a intentar. ¿Por qué? ¿Por qué la docencia? Primero, lo quise intentar porque no es un trabajo que te tome cuando lo haces por fuera, por horas, ya sea que le llamen de asignatura o de cátedra. Es un trabajo que te toma horas, ¿no? No te Ujú. toma una jornada, entonces es un complemento interesante. Mm. Bueno, como ayer le decía a un colega, lo probé y fue un vicio. O sea, yo no he podido dejar de dar clases. La única cosa interrumpida en mi carrera profesional es que siempre he sido profesora universitaria desde el 2009 más o menos, 2008-2009, te digo, no recuerdo muy bien. Y en esto me enamoré de compartir el conocimiento. Me enamoré de convivir con jóvenes. Empecé muy joven, entonces de pronto me pasaba que tuve la experiencia de que mis alumnos me decían que yo era muy joven para darles clase, que quién era yo y estos cuestionamientos de autoridad, porque les llevaba 3 4 años. Ajá. No, no les llevaba mucho, pero siempre ha sido algo que me encanta, me apasiona, disfruto. También en mis proyectos independientes he sido capacitadora de empresas y vaya, el estar ante grupo y el poder compartir algo y enseñarle algo a las personas me encanta. Entonces, estuve un año dando clases en una universidad que se llama el Instituto de Estudios Superiores de Turismo, que está ahí por Nativitas. Por supuesto, una escuela chiquitita, ¿no? Que nadie conoce. Al año me pude mover a la Universidad de Londres y estuve 6 años dando clases allá. Le daba clases a las carreras de comunicación, a las carreras de diseño y a la carrera de periodismo. Y conforme fui aprendiendo en mi experiencia publicitaria, en esta primera emprendimiento, en esta agencia de publicidad que tenía, por ahí de hace 5 años pude empezar a dar clases de publicidad en la UNAM. Pero y me encantó dar clases en la UNAM, me conectó con muchísimas cosas que no había conocido, ¿no? Porque aunque yo estudié en la UNAM, estudié en filosofía y letras, también mi segunda carrera que fue letras, pero no había estado como del otro lado de todas las dificultades y todos los obstáculos que los estudiantes viven por Ujú. temas de infraestructura y un montón de cosas, ¿no? Y hace 3 años que pues yo tenía esta ilusión de dar clases en mi alma mater. Yo también estudié comunicación, lo estudié en el TEC de Monterrey y lo estuve intentando aquí que años. Yo tocaba la puerta y me mandaban al diablo y me mandaban al diablo, una tras otra, tras otra, tras otra. Hasta que hubo uno de estos momentos que yo creo que es una serendipia, que algo conectó y a la directora del departamento de emprendimiento le llegó mi currículum por 3 lugares diferentes el mismo día, por razones así rarísimas. Ajá. Y me dio una oportunidad, tuve mi clase muestra y llevo pues ya casi 4 años dando clases en la escuela de negocios, en emprendimiento en el TEC de Monterrey y yo soy felicísima, me encantó. Al final pues yo estudié ahí la prepa, la carrera, la universidad, me sé el sistema perfecto y me tocó entrar justo cuando cambiaron el modelo educativo. Entonces soy como de las primeras profesoras que dieron el nuevo modelo y es un modelo que está increíble y ahora lo que más me apasiona no solo es compartir el conocimiento, sino actualizarme. Porque mira, ya estas edades, Quique, ya a mis 38 años, pues ya me empiezo a despegar de lo que las nuevas generaciones quieren, saben y les gusta. Y empiezo a Claro. ser esta viejita de no, en mis tiempos las cosas eran mejor. Y estar cerca con jóvenes me ha hecho mantenerme vigente en cosas de mi carrera, me ha hecho aprender muchísimo porque yo voy a hacer una confesión aquí que no debería ni decir, pero luego me toca dar clases de temas que no sé, porque escuela de negocios, yo soy comunicóloga y estudié letras, no tiene sentido. O sea, sí, tengo el MBA, pero Ajá. y aprendo mucho. Y todo lo que estoy aprendiendo me está sirviendo también para el negocio. Entonces yo creo que la docencia es un vicio y te tiene que gustar. Si no te gusta, la padeces, porque es demandante, porque te exige tiempo, sobre todo con los alumnos. No tiempo de dar clase, ¿no? El tiempo de cátedra, como se hace el tiempo de tu clase. Pero yo le doy mi WhatsApp a los niños y les digo que me escriban y me escriben con dudas y los atiendo. Soy como una profesora muy presente, muy abierta. Entonces, pues eso me hace también conectar con otras personas y creo que al final eso es lo que a mí me apasiona, la conexión con los demás. Y pues eso, así mi vicio de dar clases. Sí, es un vicio y no, no te preocupes, aquí yo también lo he confesado varias veces, también como profesor, yo siempre digo que aprendo más
de lo que enseño en las clases, Sí, ¿no? totalmente. Tienes que estudiar de lo que estás dando, entonces eso te hace buscar nuevas teorías, te hace buscar actualizarte, pues, porque, pues vaya, cuando yo pasé por la universidad fue en 2004 a 2007, pues ya ni quiero contar cuántos años tiene de eso. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Laura Ramírez Delgado, mejor conocida como Lala, o por lo menos así de cariño le decimos quienes somos cercanos a ella. Y mi querida Lala, vamos a hacer una pausa, ya regresamos para seguir platicando de Mamá Emprendedora. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Existen infinidad de motivos por los que se puede generar un incendio en un edificio, desde el sobrecalentamiento de sistemas eléctricos que provocan cortocircuitos hasta la presencia de maquinaria que funciona a altas temperaturas. Los incendios conllevan un elevado riesgo de pérdida de vidas humanas, por lo que es de gran importancia estar equipados correctamente para garantizar la seguridad. Un incendio se genera por la interacción simultánea de 3 elementos: un objeto combustible, la presencia de oxígeno y el aumento en la temperatura. A este se le conoce como el triángulo del fuego. Cuando alguno de estos 3 elementos no está presente o se ve reducido, es en ese momento cuando las llamas comienzan a extinguirse. De esta manera es como se erradican los incendios, atacando a alguno de los agentes, principalmente los más vulnerables, la temperatura y los niveles de oxígeno. En los edificios de oficinas, la causa más común para que se inicie un fuego es una falla en los sistemas eléctricos, como puede ser un sobrecalentamiento del equipo, lo que genera un cortocircuito que da comienzo al incendio. Este caso nos ayuda a ilustrar el triángulo del fuego. Cuando se presenta un aumento en la temperatura, se produce una chispa que incendia un objeto o combustible y ante la presencia del oxígeno en el medio ambiente las llamas crecen y se extienden. Considerando el aumento de los espacios dedicados a oficinas en Ciudad de México, así como el alojamiento de equipo electrónico que aumenta la temperatura del lugar donde está instalado, estar preparados para suprimir un incendio se vuelve un tema central, sobre todo con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y, en un segundo plano, resguardar la inversión en equipos, con el fin de reducir los tiempos requeridos para reiniciar actividades. Los avances en la tecnología y la innovación en la ingeniería presentan alternativas eficientes y sustentables para responder a este reto. Adicional a las formas tradicionales de suprimir incendios basadas en el uso masivo de agua, lo cual daña los equipos electrónicos, o mediante el uso de dióxido de carbono para reducir los niveles de oxígeno, lo cual pone en riesgo las vidas humanas, la ingeniería aplicada ha desarrollado sistemas híbridos que combinan los beneficios de los métodos tradicionales, suprimiendo sus defectos. Estos sistemas mezclan gases inertes como el nitrógeno con el agua. De este modo se obtiene una solución para combatir los incendios de forma segura, eficiente, poco costosa y amigable con el medio ambiente. El objetivo es reducir la temperatura, así como el oxígeno presente. Estos sistemas utilizan poca agua que se mezcla con el nitrógeno a gran velocidad a baja presión, lo que crea una neblina uniforme que se expande rápidamente por el área que se debe proteger. El resultado es que el agua baja la temperatura y el nitrógeno reduce el oxígeno, extinguiendo el incendio sin poner en riesgo la vida humana. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda que se puede escuchar en el momento en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero, desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon Music, entre otros. Nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Time Out México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a hacer uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx. También en contacto@enriquefigueroa.mx
y vía WhatsApp al 55 48 90 84 88. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de este breve corte regresamos con Laura Ramírez Delgado, mamá emprendedora, Lala. Pues ya, vamos a entrarle directamente al asunto ya entramos duro a lo de emprendedora, ahora va la parte de mamá. A mí me gusta, no me acuerdo dónde lo escuché, lo leí, lo vi, pero me gusta esta frase o esta idea, cuando es una pareja, de estamos embarazados, ¿no? Entonces, ¿cómo se enteran ustedes, tu esposo y tú, y cómo lo toman? ¿Y cómo lo tomas tú, sobre todo en este asunto de, pues ya nos habías dicho un poco en el bloque anterior, estás con tu dinámica, emprendimiento, nada fácil, de repente, ¡pum!, estamos embarazados. ¿Qué tal aquí? Que primero quiero hacer un disclaimer por si alguno de las personas que nos están escuchando siente que lo que voy a decir es muy fuerte, porque lo va a ser. Yo hoy que soy madre, yo tengo varios años siendo madrastra, tengo un objetivo que es desmitificar esta romantización que tenemos alrededor de la maternidad, porque tiene claroscuros como toda experiencia humana. Dicho esto, te voy a contar un pequeño antecedente que es muy importante. El año anterior, en 2019, el año anterior que me embarazara, yo tuve un aborto espontáneo, perdí un bebé. Y como consecuencia de esto, en enero de 2020, después de varios análisis y estudios, me dice mi ginecóloga que yo no puedo tener hijos, que simple y sencillamente hay un tema fisiológico con mi útero, que no va a pegar nada, que esto va a seguir pasando, y pues que me relaje, que ya, ¿no? Entonces yo partí de esta indicación, ¿no? De no se va a poder nunca. Entonces, bueno, entonces es momento de tomar otras decisiones de vida, ¿de acuerdo? O sea, si ya no va a ser por aquí, lo vamos a intentar por otros lados. Y en eso estaba yo, cuando llega la pandemia, ¿no? Y en la pandemia yo la viví muy mal el primer mes, este marzo de 2020, creo que como todos, lo viví con mucha ansiedad. Yo me quedaba trabajando hasta las 2 de la mañana, desde las 8, como que me dio esta ansiedad de estar ocupada todo el tiempo. Y la verdad es que también empecé a tomar bien fuerte, ¿no? Tenía en mi escritorio mi botellita de tequila y yo todo el tiempo estaba como echándome mi tequila y la. Y entonces, en mayo, fue un día del maestro. De hecho, mi esposo me acababa de regalar una botella de ginebra del día del maestro. Cuando recuerdo que estaba en mi sesión de terapia, y le dije a mi terapeuta, oye, es que no me ha bajado y estoy preocupada. Y ella lo que me contestó es, a ver, ya sabes que no puedes, ¿no? A lo mejor hay un tema con tu ansiedad, tranquila. Pero yo me sentía como, no, es que hay algo raro, esto no está normal. Y me dijo, bueno, vamos a una cosa, cómprate una prueba de embarazo para quitarte la incertidumbre, pero igual ya sabes. Y yo, bueno. Entonces, mi hijastra había pasado por una crisis de salud muy fuerte unas semanas antes, tuvo una crisis convulsiva muy fuerte y le estábamos haciendo estudios en esas semanas. Entonces mi esposo iba a salir con ella a hacerle un estudio y le dije y le pedí que si me podía traer, ya que iba a salir y que era pandemia, estábamos encerrados, una prueba de embarazo. A lo que él también fue como, ¿por? O sea, si ya sabemos que no, yo no, pues que estoy muy ansiosa porque no me ha dejado. Me la trajo, pon tú que me la trajo a las 12 del día. Yo me hice la prueba de embarazo a la 1 de la mañana. O sea, estuve todo el tiempo viendo la caja así de no. Fui, me la hice, en la cajita y las instrucciones decían, espera 3 minutos, Kike, te juro que a los 2 segundos ya estaba marcado eso de positivo. Y yo estaba en un terror, encerrada en el baño, en pánico, en qué voy a hacer, con un ataque de ansiedad de, ¿y ahora? Lo primero que hice fue hablarle a mi mamá desde el baño. O sea, así de, mi pobre madre, imagínate, 1:30 de la mañana, su hija le marca en la madrugada, claro que pensó que algo me había pasado, ¿no? Claro. Entonces me contesta en speaker, me está escuchando mi papá y yo no lo sé, y mi mamá me dice, oye, ¿qué te pasó, no? ¿Pasó algo? Y yo, sí pasó algo, estoy encerrada en el baño. Y mi mamá, por supuesto, se hizo unas historias de violencia doméstica, o sea, se asustó muchísimo. Claro. Y yo le dije, es que me acabo de hacer una prueba de embarazo y está positiva y no sé qué hacer. ¿Qué? Y yo, es que no sé qué hacer, ¿qué hago? Y mi mamá me regañó y me dijo, ¿cómo me hablas para eso? Yo, es que no sé qué hacer. ¿Ya le dijiste a Ernesto? Es mi esposo. Le dije, no, estoy en el baño, o sea, te estoy hablando desde el baño. Me dijo, lo que vas a hacer es que vas a respirar y vas a salir, le vas a decir a tu marido y mañana vemos, ¿no? Entonces pues ya me salí y me acuerdo perfecto que iba con mi pruebita en la mano
y me salí del baño y mi esposo estaba jugando un videojuego, estaba jugando Battlefront, me acuerdo perfecto, en el Play. Y entonces le estaba yo hablando, oye, por favor, hazme caso. Y él, ajá, ¿no? Mirando hacia la pantalla, de sí, ¿qué quieres? Y yo, no, necesito que me hagas caso. Y le enseñé, y esto es una prueba de embarazo positiva. Estoy embarazada. Pobrecito. Mira, yo sé que luchó con todas sus fuerzas para no hacer una cara de estupefacción y shock, pero no me acuerdo cómo saltó los ojos así, ¿no? Como que los abrió mucho. Y la verdad es que esa fue nuestra reacción. Fue una reacción de miedo y shock. No fue un momento feliz, no nos abrazamos, no estuvimos contentos, no lloramos de emoción, no, estábamos en pánico. Porque además, ¿recuerdas que te dije que yo estaba tomando como una loca? Sí. Bueno, y había habido mucho estrés por la crisis convulsiva de mi hijastra, estaba muy presionada, estaban todas las condiciones para que esto saliera mal otra vez. Y lo que yo recuerdo mucho es que, bueno, nos fuimos a dormir, o sea, fue como que se apagó la vibra de todo, ¿no? De ya vámonos a dormir y olvidemos que esto pasó. Y antes de que nos durmiéramos, mi esposo me dijo, es que no quiero que te mueras. ¿Quién sabe qué haber estado pensando? ¿No? O sea, como que fue un momento muy duro y muy difícil para los dos. Al otro día yo busqué una ginecóloga, de inmediato me revisó, eh, vimos muchas cosas, no se escuchó en ese primer ultrasonido el corazón del bebé, se escuchó hasta una semana después. Y vaya, fue una semana espantosa, de mucho miedo, de mucho terror, de mucho shock, de no saber qué iba a pasar con nuestras vidas, como si tuviéramos 16 años, así mero. Entonces, pues así fue y creo que está bien contarlo porque no todo tiene que ser como este momento alegre y feliz. Para nosotros fue una crisis, fue un shock, todo iba a cambiar y no estábamos de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, preparados para ser padres. Bueno, él ya es padre, pero yo no estaba, o sea, para tener un bebé. No estábamos preparados de ninguna forma. Wow. Sí, no, y la verdad es que también habrá que hacer otro episodio sobre la desmitificación justamente de la maternidad. Y entonces, Lala, das clases, eres empresaria y ahora vas a ser mamá. ¿Cómo empezaste con esto a lidiar con todo lo que hay alrededor de tu vida a partir de este cambio que justamente, como bien mencionas, pues te aterró? Pues es que pasaron muchas cosas, Kike. La primera cosa es que yo tuve un embarazo de alto riesgo, donde todo salió mal, donde todo el tiempo yo estuve en crisis tras crisis. Más o menos para que te des una idea, voy a darles un dato. Una mujer embarazada tiene un promedio de 6 revisiones a lo largo de todo su embarazo. Yo tuve 21. O sea, para que vean un poco, tenía que, con cada revisión, eran laboratorios, era un ultrasonido, eran un montón de cosas. Fue mucho dinero gastado en transitar este embarazo de forma pues que terminara, ¿no? Que terminara bien. Y sobre la marcha yo tenía una creencia absoluta de que mi negocio iba a quebrar, porque mi negocio todavía dependía mucho de mí. Yo estaba así en proceso de escalarlo, pero pues como apenas tenía 4 años de este tema, apenas estaba saliendo de la deuda con el SAT, que duró mucho tiempo, porque 3 millones de pesos de ninguna manera los pagas en 6 meses. Estaba apenas como empezando a reacomodarme y venga el bebé, ¿no? Entonces yo tenía ese miedo, dije, mi negocio va aquí a terminar, ya no se va a hacer, voy a tener que cerrar la empresa. Y estuve busque como recursos y qué hacer y me encontré con una coach de negocios que yo ya seguía en sus redes sociales porque me gustaba un contenido que no era un contenido tipo Carlos Muñoz, ¿no? Sino que era un contenido real, bajado a mujeres, muy, muy aterrizado de una chica que tiene credenciales y que me convenció. Entonces dije, bueno, si estamos ante un miedo desconocido, tenemos que intentar cosas diferentes, si no, no va a funcionar. Y esta chava se llama Ana Lucía García y de verdad que yo 100%, así 200% le debo que el negocio haya no solo sobrevivido, sino crecido, ¿no? Entonces, ella me hizo un acompañamiento para ir quitándome esta creencia, porque era una creencia, ¿no? De que sin mí el negocio no estaba. Entonces fui aprendiendo y organizándome diferente para preparar a los clientes a que yo no iba a estar, informarles a todos que estaba embarazada, preparar a mi equipo para que me pudiera suplir en tareas, dividir mis tareas entre las personas. En este momento estaban trabajando 10 personas conmigo, entonces había forma de delegarlo, ¿no? Como empezarle a soltar responsabilidad a los demás, que creo que eso fue la gran estrategia. Y pues entender una cosa que era una verdad absoluta, que yo no iba a tener tiempo de maternidad, ¿no? Estos 3 meses que cualquier mujer embarazada puede tener, yo no los iba a tener. Y es parte del emprender, ¿no? Es parte de entender que pues bueno, unas cosas por otras. Entonces,
tenerme que organizar para al menos el primer mes del bebé poder estar con él y después regresar a trabajar, ¿no? Y el tiempo que yo me quería dar y que me había planteado, que ni me lo di, al final ni pasó, era un mes. Y con las clases, pues yo no estaba contratada como de planta, ¿no? Sino que era por horas y por lo tanto tampoco tenía los contratos por horas de profesores, por si no saben, pues te dan de alta y de baja cada que empieza y termina el semestre. Entonces, pues no generas estos derechos de empleado porque es como un freelance, ¿no? Entonces, pues tampoco. Yo empezaba clases el 8 de febrero y mi hijo nació el 27 de diciembre. Además, mi hijo iba a nacer en enero a mediados, ¿no? Entonces, pues bueno, esto pasa y tuve que reorganizarlo todo y tuve que hacer una estrategia distinta y me retó mucho a mí porque ya venía de muchos años de hacer las cosas de una manera y ahora tenía que hacerme para atrás del negocio para que pudiera sobrevivir. Y la verdad es que fue una sorpresa, Kike, porque no solo sobrevivió, sino que en 2021, que es el año que es el primer año que yo soy mamá, cerramos el año con un 50% arriba de la meta de venta en pandemia. Entonces eso quiere decir que lo que el negocio necesitaba es que yo me largara, me hiciera un poco a un lado y que lo dejara fluir, porque ya está en un nivel, digo, no es un emprendimiento que inicia, es un emprendimiento pues que ya tenía 4 años, que ya tenía una operación no automatizada, no registrada en procesos, pero que ya funcionaba un poco solo. Entonces me fui alejando y pues hoy a lo que me dedico es a hacer más bien la comercial, ¿no? Las relaciones públicas de la empresa, a supervisar como a los mandos que toman decisiones y ya nada, es todo opera solito, ¿no? Entonces, pero yo tenía para el momento que me embaracé yo hasta hacía las facturas. Va pronto, no estaba metida en todo. Supervisaba las parrillas de contenido, somos una agencia de marketing digital, supervisaba las cosas web. Yo hago webs, o sea, si una página web se vendía en la empresa, muy probablemente yo la acabara haciendo con mis manitas. Entonces, pues tuve que soltar. Claro que en este soltar, claro que se perdieron cosas, no fue todo mágico, ¿no? No, fue un trabajo muy arduo porque además, pues en mi embarazo yo no tenía la disponibilidad de antes por pues, tanta revisión, ¿no? Entonces, tenía que ir al laboratorio, yo tenía que ir al estudio, yo tenía que ir con la ginecóloga. Y luego tenía el primer trimestre, estuve dormida todo el tiempo, tenía mucho sueño, tuve muchos malestares, me la pasé enojada. Hubo un momento en el que me prohibieron hasta ver la televisión, o sea, no podía ni ver el fútbol. Y ustedes no saben, pero yo soy muy futbolera, me prohibieron ver el fútbol. Y fue justo cuando Pumas, porque yo lo veía a los Pumas, perdió la final, fue justo este año. Entonces yo no me podía enojar. Tuve temas de una enfermedad que se llama preeclampsia, que es que a las mujeres les sube la presión y eso es muy peligroso y muy riesgoso para el bebé. Tuve diabetes gestacional, todo mal, todo estuvo mal. Entonces, eso fue lo que pasó y fue pues lo que me empujó y me tuvo que obligar pues a cambiar la forma de hacer las cosas una vez más y a caer en crisis, ¿no? Y sobre el Inter, pues irnos preparando, ¿de qué manera? Pues de la que se pudiera, yo te confieso también, y esto es parte del desmitificar, que casi todas las cosas que tiene mi hijo son de segundo uso, o sea, esa cuna que ves ahí es una cuna de Sara, que normalmente en aparador cuesta 10,000 pesos, yo se la compré a una mamá que la usó en 2,000, todo, o sea, el huevito del coche, la carreola, todas esas cosas, las compramos de segundo uso porque por supuesto que no estábamos preparados financieramente para esto. Yo tengo seguros médicos y porque mi familia se dedica a los seguros desde ambos lados. Mi mamá tiene un broker de seguros y mi papá es funcionario en una aseguradora. Entonces tengo esta cultura y eso hizo que pues el costo de la cesárea no fuera un drama, ¿no? Pero fuera de eso fue muy caro, fue muy difícil y pues apenas, o sea, todavía no llegaba, era nada más estar preparando y el que llegara ya mi último mes de embarazo, una cosa espantosa. Mi diciembre yo no podía estar parada sentada, quería flotar, me sentía muy mal. Y mi hijo nació antes de lo que tenía que nacer. O sea, un día fue de ya no podemos esperar más, tiene que nacer ya. Por el riesgo que tenía con esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues vaya, fue un periodo muy complicado, no lo disfruté nada. No me tomé fotos, una sesión de fotos embarazada en el bosque, no. Fue muy difícil, ¿no? Pero también creo que fue muy importante para mi carrera profesional porque me despertó la posibilidad de otro emprendimiento, porque me hizo darme cuenta que yo le estorbaba más a mi emprendimiento original de lo que le aportaba y porque me hizo descubrir que emprender no significa quedarte ahí con un negocio, no puedes hacer más cosas. Y eso pues ha sido una cosa muy, muy interesante y muy rica en mi trayectoria.
Este nuevo emprendimiento nace también de un término que se ha hecho pues cada vez más célebre. Yo la verdad lo conocí por ti, que es mompreneur. Cuéntame un poquito de esto. ¿Cómo te encuentras con ese concepto? Ya medio me imagino con esta coach que nos mencionas. Y también, pues, ¿cómo decides justamente también fundar Mompreneur? Verás, cuando estaba embarazada, como a la mitad del embarazo, se abrió un proyecto de blogs para Milenio y yo concursé, ¿no? Como, o sea, abrieron así, pusieron un Google Forms de manda tu idea. Y concursé, yo ya conocía el término mompreneur porque me estaba empapando de esta prepararme para ser una mompreneur, ¿no? Para entender que mi disponibilidad de tiempo no iba a ser la misma. Y me aceptaron el proyecto. Yo te voy a confesar que cuando piché el proyecto, porque me entrevistaron los directores editoriales, ni sabía bien qué, ¿no? Entonces yo les dije, quiero hablar de las mamás emprenden, porque las mamás, claro que hay mamás que trabajan, pero muchas mamás deciden quedarse con sus hijos, pero necesitan una fuente de ingresos y es algo que creo que en la cultura mexicana siempre ha estado. Tú tienes una tía siempre, o era tu mamá, que traía los catálogos de Labón, del Tupperware, de Jafra, de lo que sea. O sea, y justo esto pasó cuando estuvo el término de nenis, como en la conversación digital, ¿no? Entonces México siempre ha tenido nenis y me dieron un espacio y en este espacio estuve unos meses escribiendo sobre ser mamá y emprender estas experiencias. Bueno, el proyecto termina simplemente porque quien lo dirigía se fue, ¿no? Entonces se cancelaron, éramos como 12 blogs, se canceló la generación de Milenio Blogs y ahí quedó. Y con esta coach yo revisé, ya que ya había nacido, porque mi proceso con esta coach duró mucho tiempo, ya había nacido David cuando le dije, es que creo que Mompreneur tiene mercado, porque me contestaban en la columna, me escribían, era el blog que más views tenía, ¿no? Entonces era como, claro, allá hay madres que están conectando con esto, ¿no? Que saben y creo que puede salir algo de aquí. Y entonces decidí que quería ayudarle a otras mamás que estuvieran pasando por esto de tengo un emprendimiento y no sé qué hacer, a emprender y a poder arrancar e impulsar sus negocios. ¿Por qué les puedo ayudar? Porque primero, tengo muchos años siendo emprendedora y ya sé de qué va y cómo se hace. Segundo, porque pues soy profesora de emprendimiento, o sea, tengo metodologías académicas y teóricas para poder darte una consultoría, un proceso de acompañamiento como el que me dieron a mí a lo largo de tu emprendimiento. Y tercero, porque soy mamá, ¿no? Entonces creo que yo no había entendido a las mamás hasta que no me convertí en una, hasta que no nació, ni siquiera en el embarazo. Entonces creo que hay un mercado ahí muy interesante de mujeres que están emprendiendo, que lo intentan, pero que no pueden escalar porque no conocen cosas que son fundamentales para poder emprender, ¿no? Entonces nace esta idea y la empiezo a validar y en el camino, cuando estoy lanzando apenas, me llaman de Twitter porque Twitter el año pasado, por el 8 de marzo, realizó una serie de conferencias para sus empleados de distintas aristas de ser mujer, ¿no? Del tema de género, del tema de violencias y así. Y una de esas aristas era ser mamá. Entonces, un poco por el blog de Milenio me contactan y pues les di una conferencia que fue tan exitosa para ellos, o como que les movió tanto que me la pidieron repetir para todos los hombres, porque a este evento fueron solamente mujeres, ¿no? Entonces, me dijeron, por favor, vamos a obligar a todos los hombres de la empresa que vayan y necesitas darla otra vez. Entonces, di esa conferencia 2 veces y de pronto me llamaron también de la UNAM para dar una conferencia sobre lo mismo, en su área de emprendimiento y bolsa de trabajo, y que es como un poco la misma área que tienen ahí, de cómo desde ser una madre emprendedora puedes romper el techo de cristal y poder también ser autosuficiente. Y entonces creo que eso me confirmó y me validó que era un tema interesante y que creo que yo podía aportar ahí. Entonces, pues así es como nace mi segundo emprendimiento, que es Mompreneur, que es esa parte de la agencia, ¿no? La agencia ahí sigue y yo sigo en eso. Y en este otro emprendimiento, pues es una combinación de conferencias, de cursos y talleres y también de asesorías y consultorías 1 a 1 para mamás que quieran, que tengan un emprendimiento en etapa temprana o que quieran emprender y pues poderlas llevar de la mano sin culpas, porque una cosa que he descubierto siendo mamá es que el día a día de esto es tener culpa todo el tiempo, por todas las razones. Y que también pues siendo mamás, la verdad es que mamás que trabajan, mamás que emprenden, le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos.
mi hijo va a crecer viendo que su mamá trabaja y trabaja mucho. Y eso también está bien, porque creo que uno de los grandes regalos que le puedes dar a tus hijos es ayudarlos a encontrar su vocación, a ayudarlos a encontrar en su vida algo que les guste hacer, no solamente trabajar por trabajar, sino que puedan encontrar su propósito en lo profesional. Y creo que esa es una de las mejores herencias que le puedes dar a alguien, y sin duda eso se modela con el ejemplo, ¿no? Entonces, ha sido un trayecto difícil porque yo misma como mamá me he enfrentado a sentirme mal porque tengo que dejar a mi hijo. Yo tengo muchos privilegios y estoy consciente si tengo una niñera porque pandemia, o sea, mi hijo no pudo ir a la guardería porque nació en 2020, en diciembre de 2020, el peor momento. Sí. Entonces, me eché 4 meses trabajando con él y después ya no pude. O sea, si yo como emprendedora y profesora, en mi realidad, que es muy distinta a la de muchas madres, tuve que tomar una red de apoyo y pedir ayuda. Y yo tenía muchísima culpa, ¿no? Porque aparte yo era esta persona que antes me llenaba la boca de, ay, las mamás que tienen nanas, ¿para qué tienen hijos? Y horrible. Y hoy la verdad es que Fer es un elemento crucial en mi negocio. Yo la veo como una colaboradora de este negocio porque al final de cuentas me ayuda a que yo pueda tener tiempo de calidad para mi trabajo y tiempo de calidad Sí. para mi hijo. Pues todo un viaje, todo un tema, mi querida Lala, y pues ya nada más para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo, tu podcast, que ya para el momento en el que se lanza este episodio, pues tengo el gusto de decir que estamos coproduciendo aquí en Enrique Figueroa MX con Mompreneur, y nos da muchísimo gusto que así sea. Cuéntanos de tu podcast, las charlas y las pláticas que vas a compartir ahí, y que bueno, que creo que es un medio ideal justamente para que sigas difundiendo pues todo esto maravilloso que tienes, mi querida Lala. Bueno, pues una cosa que es importante compartir es que las mamás escuchamos mucho podcast. ¿Por qué? Porque no podemos ver tele y series porque estamos cuidando niño, ¿no? Entonces es como un contenido que es muy fácil de digerir y aparte como es corto, no nos quita una hora, ¿no? Es como media hora, 20 minutos en esos formatos, que es en el que lo quiero mantener, es ideal para una mamá. Y la segunda es que va a ser un espacio para invitar a mamás que son emprendedoras a que compartan 3 cosas. Cosa número 1, su historia de emprendimiento, ¿no? ¿Cómo fue? Si ya eran emprendedoras antes de ser mamás o si ya siendo mamás decidieron ser emprendedoras, ¿cómo fue? Me gustaría conocer eso. Punto número 2, ¿cómo han lidiado con las culpas? Porque cuando lancé Mompreneur, obviamente hice una investigación de mercado y una de las cosas más recurrentes en todas las mamás que entrevisté, todas, ninguna me dijo lo contrario, es, tengo culpa de dedicarle tiempo a trabajar o a hacer cosas mientras mi hijo lo está cuidando a alguien más. ¿Cómo lidias con esa culpa? Un poco pues para ayudarnos y hacer una red de apoyo y una tribu que nos ayude a entender que no estamos solas en esto, que así como yo siento culpa, hay alguien más que la siente, que hay alguien más que la siente y que no deberíamos, porque no estamos haciéndoles algo malo, ¿no? Estamos simplemente llevando una estrategia de crianza diferente y una estrategia de maternar diferente, ¿no? Generalmente son mamás que hay de dos, porque también hay mamás solteras, pero las mamás que están criando en conjunto, tienen los papás de estos niños o niñas, tienen papás presentes en paternidad, ¿no? Entonces eso es como una combinación interesante que creo que es importante, y las que son solteras tienen una red de apoyo muy fuerte en sus familias, ¿no? Y tercero, también quiero conocer pues cómo ha sido para ellas vivir esta dualidad, ¿no? Por ejemplo, muchas mamás trabajan en la noche ya que se durmieron sus hijos, muchas. No es mi caso, yo prefiero trabajar de 5 a 7 de la mañana como en trabajo de alta concentración porque está dormido, ¿no? Pero no es lo mismo también ser mamá de un bebé de meses que de un toddler como el mío de 1 año y medio, que por ejemplo como yo soy madrastro también de un adolescente de 14, no es lo mismo. Son complicaciones diferentes. Como yo cuento por ahí, yo tengo lo peor de 2 mundos, ¿no? Un bebé y una adolescente. Pero no es lo mismo también maternar con un niño de 8 años. Entonces, cada una de estas realidades creo que tiene insights muy interesantes que compartir. Y en el primer episodio que ya está disponible, pues hablamos con una mamá que es mamá de un niño de 7 años, de una bebé y que ha sido emprendedora, y de un bebé que ha sido emprendedora toda su vida, que se llama Laura Sánchez Cruz. Y ella creo que para mí fue quien me sacó de esta creencia de le estoy diciendo daño a mi hijo. Ella me dijo, no, te lo tienen que cuidar para que tú puedas trabajar y puedas, en el tiempo que trabajes, concentrarte y darle el 100% a eso, y en el tiempo que no trabajes, estar 100% con tu hijo y no estarle dando mal tiempo de calidad a ninguna de las dos cosas. Y bueno, también al final el espíritu de este podcast es que vayamos conociendo historias de mujeres que nos den este mensaje, ¿no? De no está mal
que trabajes y emprendas porque necesitas el dinero, que esa es como la razón principal detrás de esto, pero también porque quieres desarrollar tu carrera profesional, porque ser mamá es una parte de tu vida como mujer, no es lo que te define, no te convertiste en mamá y entonces ya no eres todo lo que eras antes, y porque creo que hay muchas creencias muy ortodoxas y muy tradicionales alrededor de esto, donde seguimos viendo a la maternidad como un espacio de sacrificio absoluto y de entrega absoluta al bienestar de los hijos, solamente de las mujeres. Entonces tenemos que hablar, y esto hablará el podcast, de crianzas compartidas, tenemos que hablar de que está bien realizarte profesionalmente, tenemos que hablar de que las mamás también somos humanas, que a veces no queremos cuidar a los hijos y está bien, ¿no? También es parte. Entonces, pues de eso va el podcast. Pues muy bien, mi querida Lala, de verdad te agradezco mucho por tu tiempo, reitero, eres bien chida y te admiro muchísimo, y qué bueno que nos hayas compartido esto que servirá justamente para que se acerquen a tu proyecto y pues para inspirar a otras personas, a otras mamás que están en la misma situación, y pues te lo agradezco mucho. ¿Dónde te pueden seguir, Lala? ¿Dónde podemos seguir todo lo que haces? Pues bueno, si quieren saber todo lo que hago yo como Lala, pueden visitar mi sitio web, que es lalaramdel.mx, y ahí está como todo lo que estoy haciendo en todas las cosas que estoy haciendo. Para Mompreneur está su sitio web, que es mompreneur.mx, y en redes sociales, en Instagram estoy como lala.mompreneur, ahorita metiéndole muchísimo a eso, y en todas las demás redes, en todos los demás lugares, como Lala Ramdel. Laura Ramírez Delgado, te agradezco mucho por esto, mi querida Lala, y pues ahí nos seguimos viendo en el camino. Claro que sí, Kike, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a unas breves recomendaciones, ya terminamos casi. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es una de las películas que más me han gustado en lo que va del presente 2022. Se trata de Adam, Mujeres en Casablanca, cinta de la realizadora marroquí Maryam Toussani. La película nos narra la historia de Samia, una joven mujer que, embarazada, deambula por las calles de Casablanca, Marruecos, en busca de trabajo y de un techo donde pasar la noche. Agotada física y emocionalmente, Samia da con el hogar de la viuda panadera Habla y de su hija Barda. Sin pretensiones, Maryam conquista nuestros corazones con una narrativa sencilla que nos lleva por distintas emociones que, les aseguro, terminan por ser difíciles de esconder. 3 mujeres en soledad se encuentran entre sí para abrazarse y acompañarse. Esta es una historia de amor sincero y enternecedor. Las actuaciones de las protagonistas son sin duda una de las claves del éxito de esta historia. Desde la dolorida Samia, la fuerte misteriosa Habla y hasta la alegre y llena de luz Barda. La película resulta refrescante por conocer el punto de vista de una mujer sobre la maternidad y la dificultad misma de su propio género en una sociedad como la marroquí. Acá nos alejamos de las convenciones clásicas del cine comercial y nos acercamos más a una experiencia real. A pesar de lo sencilla que puede resultarles la propuesta, no duden en acudir a ver Adam, Mujer en Casablanca. Les aseguro que la película se quedará en sus corazones. La cinta estrenará en cines mexicanos el próximo 12 de mayo bajo el sello de Piano. No duden en buscarla. ¿La ven y la comentamos? @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Y hasta acá llega este episodio. Les agradezco mucho el favor de su atención. Ya saben, si les gusta, compartan. Y si les gusta muchísimo, no dejen de ser Patreon. En patreon.com/Enrique Figueroa MX. Les agradezco mucho todo su apoyo. Seguimos creciendo, seguimos llegando a nuevos oídos y queremos seguirlo haciendo. Hay nuevos talleres ya. Estén atentos a las redes sociales. Todo lo pueden checar en enriquefigueroa.mx. Ahí están mis redes sociales. Ahí podrán informarse de lo que se viene. Y ya, como también lo escucharon, tenemos producción de podcast. Si ustedes quieren hacer algún podcast, con mucho gusto los guiamos desde cero. Desde que se les ocurre la idea hasta que lo publican en las diversas plataformas donde les gustan escuchar
estos audios. Ya conocen la experiencia, ya conocen el trabajo si escuchan este propio podcast. Sin más, yo me despido. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.